Somos Borja, Dani y Aurelio. Somos tres integrantes de un colectivo que se llama Taller de Ficción. Y bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Colectivacions por habernos dado la oportunidad de participar en este seminario de narrativas de archivo. Hoy además estrenamos blog. Bueno, si lo queréis consultar, la dirección es tallerdeficció.barripaulasec.org. Y la cuestión es que cuando lo estábamos actualizando y bueno, renovando y añadiéndole más materiales, nos dimos cuenta de que la primera fecha del blog o el primer mes era marzo de 2012 y que estamos a marzo de 2015, con lo cual se han cumplido 3 años de actividad de Taller de Ficción, casi sin darnos cuenta. Han pasado rápido, pero han pasado muchas cosas. Y bueno, qué mejor lugar para hacer balance y presentar lo que nuestra actividad o lo que hemos hecho hasta ahora que hacerlo aquí, ¿no? Un espacio tan agradable. Entonces, bueno, nosotros, para quienes no nos conozcáis, que será mucha gente, somos 7 vecinas de este barrio, del Paulasec, que nos conocemos y nos encontramos a caballo de la asamblea de barrio que se reorganiza y que se consolida después del 15M. Y bueno, todas nosotras compartimos, en la gran mayoría nos conocemos en ese espacio asambleario. Todas tenemos una sensibilidad, yo diría, hacia el audiovisual o hacia el cine bueno, común. Y en marzo de 2012, también a raíz de un proyecto de la Semana de Yoga al que yo me presento y que se me concede, bueno, generamos un colectivo cuya propuesta está encaminada en primer lugar a problematizar cómo el activismo o las luchas políticas utilizan las imágenes y los sonidos, es decir, a problematizar lo que vendría a ser una política estética. Y por otro lado, problematizar también cómo en el barrio se están distribuyendo identidades y funciones, subjetividades y relaciones con los objetos, lugares y usos del espacio público, que bueno, en nuestra opinión también se hace desde una perspectiva, de una manera estética. Con lo cual, esa problematización de una política estética y de una estética política es como nuestro acicate y nuestro punto de partida. Entonces, el concepto de paraguas que nos damos para nuestras prácticas es de ficción, como dice nuestro nombre. Entendemos que la ficción no es, como habitualmente se le atribuye, un género que supone la realidad, bueno, un género que sería como una película de Hollywood, que es una invención y que no tiene que ver con la realidad cotidiana de las personas, que por lo demás tendría que ser representada como tal a partir de los documentales. Lo que pensamos es que la ficción es en primer lugar un trabajo, y es un trabajo que consiste en establecer relaciones nuevas entre las palabras y las formas visibles, entre un aquí y un allá, entre los espacios y el tiempo, entre las personas y los objetos, etc. Y bueno, es un concepto tomado fundamentalmente de la obra cinematográfica de un director que se llama Pedro Costa, director portugués, y también de muchos otros directores, y de un teórico que se llama Jacques Rancière. ¿Y para qué nos sirve este concepto de ficción o de ficción? Nos sirve en primer lugar para evidenciar el carácter construido de todas las producciones audiovisuales, incluso de aquellas formas documentales, de aquel documentalismo, de aquella pasión del documento, a veces un tanto irreflexiva, que se emplea en los círculos activistas o a partir de diferentes formas de militancia. Y por otro lado, para señalar también que las producciones audiovisuales, en general este trabajo de la ficción, no se limita solo a representar la realidad como si fuera un conjunto de entidades preexistentes, clausuradas y estables, sino que también está produciendo la realidad. A veces hemos puesto el ejemplo de una maqueta, por ejemplo, que utiliza un ayuntamiento para remodelar un barrio. Esa maqueta no deja de ser una ficción, no deja de tener una existencia pues, en cartón o en los materiales que tenga, pero sin embargo es una manera de pensar el espacio, de pensar el urbanismo, de pensar la arquitectura, y acaba teniendo consecuencias muy reales. Que algo tenga un carácter construido no quiere decir que no sea real, como dice Bruno Latour. Nuestra manera de situarnos en el barrio y de articular esa práctica viene de la mano de una comisión de la Asamblea de Barrio que se llama Repensable SEC. Es una comisión que desde hace bueno, también 3-4 años está haciendo seguimiento de los cambios que se están produciendo en el barrio. El Paulasec desde hace 5 años está experimentando un proceso espantoso de gentrificación, espantoso porque hay vecinos expulsados, expropiados, situaciones de precariedad intolerables. Y bueno, sabéis que acaban de reformar o están reformando el Paralelo.
Bien, Repensar Polisex se ocupaba un poco de investigar de una manera más dialogada todas estas cuestiones, y sobre todo en aquel momento, en el año 2012, había puesto el foco en una plaza, Plaza de las Navas, que llevaba más de 5 años en remodelación. Una plaza que durante 5 años era una plaza muerta, una plaza inhabitable. Bueno, diría una especie de no lugar, pero es que ni siquiera se podía transitar como no lugar, porque o bien estaba vallada, o bien estaba tomada por las obras, etc. Las expectativas que la Asamblea de Barrio y esta comisión Repensar Polisex habían hecho sobre nosotros era que seríamos como una especie de telediario de los acontecimientos políticos del barrio y que generaríamos como una especie de actualidad audiovisual contando el día a día de episodios de gentrificación, desalojos, actividades políticas, etc. Sin embargo, nosotros siempre planteamos desde el primer momento, quizá para apartarnos de esta urgencia documental, aunque sí que tenemos una urgencia por documentar ciertas cosas que están pasando en el barrio, pero en cuanto a la circulación de contenidos, siempre nos apartamos de la inmediatez y siempre planteamos un trabajo a largo plazo. Y por eso, muchas veces lo que hicimos fue defraudar esas expectativas que se habían depositado en nosotros. Somos un poco como los raros de la Asamblea, para entendernos. Es como si no tuviéramos un lugar demasiado definido. Las 3 etapas que habitualmente desarrollamos en los espacios en los que trabajamos, primero en Navas y luego en la calle Purísima Concepción. La primera consiste en primer lugar, en trabar relación con los vecinos y las vecinas, que consideramos que cualquier persona que tenga relación con estos espacios lo es, y recopilar toda una serie de materiales, como pueden ser fotografías, anécdotas, dibujos, planos, mapas cognitivos, cualquier material que tenga relación con ese espacio. Y además nosotros mismos vamos sumando materiales a ese fondo que se acaba convirtiendo en un archivo. Nosotros mismos vamos registrando bien a pie de calle o bien con una grabadora o a partir de diferentes mecanismos, también materiales que conforman una especie de archivo sobre ese lugar. Después de esta primera etapa, lo que hacemos es abrir un proceso que está puntuado por una serie de intervenciones, habitualmente en el espacio público, y aliándonos con otros actores del barrio, por ejemplo, Trocasec, que es un mercado de intercambio que se celebra en diferentes espacios del Poblasec cada 3 meses. Aprovechamos esos espacios para establecer talleres, empezar a articular esos materiales que forman parte de ese archivo en progreso, socializarlos y, de alguna manera, darle una primera salida. Es, por así decirlo, un primer tránsito del archivo a la ficción, pero también es un tránsito de ida y vuelta. Muchas veces los materiales que generamos acaban ingresando y engrosando después ese archivo que habíamos empezado a generar. Y por último, lo que hacemos es realizar y montar una serie de piezas audiovisuales, esto sobre todo lo hicimos en el caso de Navas, que más tarde son proyectadas en diferentes espacios del barrio y después normalmente hay debates, hay un intercambio de ideas y recibimos feedback de la gente que ha asistido y que muchas veces son vecinos de esos espacios, y de alguna manera completamos un proceso, y también esas piezas pueden acabar formando parte, quizá no en su totalidad, pero sí algunas secuencias de este archivo. Por ejemplo, recuerdo que en la primera pieza que hicimos sobre Plaza Navas, en aquí ese aparcamiento, hay un traveling de un personaje que quiere montar un restaurante de lujo en el barrio y que recorre Purísima Concepción. Purísima Concepción en aquel momento estaba absolutamente tapiada porque ya había empezado a avanzar el plan urbanístico que afecta a la calle, y un año después esos edificios acabaron por el suelo porque los derribaron. Entonces es, digamos, la única imagen que tenemos de Purísima Concepción tapiada a partir del tránsito de un personaje de ficción, y esta es ficción sí que hemos sentido fuerte. Con lo cual son tránsitos de ida y vuelta, no es que pasamos del archivo a la ficción y nos quedemos ahí, sino que continuamente estamos redefiniendo uno y otro punto. Y por último, y ya le daré el paso a Dani y a Borja, que van a explicar cada uno nuestra práctica en los 2 lugares en los que nos hemos asentado, en Plaza Navas y en Purísima Concepción. Nosotros cada vez le damos más importancia al proceso que se abre y que está puntuado por una serie de intervenciones que no un resultado final. Por ejemplo, en el caso de Navas sí que nos habíamos planteado realizar unas piezas audiovisuales más o menos acabadas, pero en el caso de Purísima ahora nos lo estamos empezando a plantear, pero no es una cuestión demasiado segura. Para nosotros cada vez es más importante esos momentos en los que vamos articulando de manera fragmentaria, de manera parcial,
de manera no demasiado estable los materiales del archivo, que no alcanzar un objeto final que tiene que circular de una determinada manera. De hecho, las piezas que hemos realizado sobre Navas no son piezas que no las hemos liberado, por así decirlo, en Vimeo, sino que solo las hemos proyectado y las hemos acompañado de nuestra presencia a partir de debates, de exhibiciones que estaban situadas. Esa es un poco nuestra política. A pesar de que tenemos un blog, favorecer siempre más nuestra actividad presencial que nuestra actividad virtual, por así decirlo. Y bueno, esto sería más o menos una presentación general de lo que hacemos. Vale. Bueno, pues yo lo que os explicaré un poco es cómo hemos funcionado, un poco a partir de lo que él decía, pero en el caso concreto de la Plaza Navas, con acciones, procesos bueno, muy definidos para que se entienda mejor el proyecto. Entonces, en el caso de Navas, la urgencia real era que la plaza la plaza estaba en obras, se estaban acabando las obras cuando nosotros aterrizamos allí. Y bueno, pues había esta urgencia de que había que documentar eso antes de que fuera demasiado tarde, ¿no? Y así es como empezamos a trabajar en este espacio, que para nosotros nunca había sido una plaza, había sido un solar. Claro, nosotros como recién llegados al barrio, que somos la mayoría, el primer paso inicial es recabar información, recabar materiales de la gente que lleva ahí más tiempo. Y empezamos esta primera fase de recopilación, vamos a llamarla, hablando con distintas personas que habían vivido los últimos años de esta reforma tan polémica en la que se había hecho un parking subterráneo en la plaza. Comenzamos hablando, entrevistando a una persona de Repensar Poblasec y a una persona del Círculo de Historiadores de Poblasec, que nos da una visión un poco más oficial, más cercana a la versión oficial de este proceso participativo que se supone que incluyó a muchos agentes del barrio, y por otro lado pues la persona de Repensar Poblasec con una visión mucho más crítica, ¿no? Poniendo bastante en duda ese proceso participativo. También van surgiendo otros relatos, distintas capas temporales que se van sumando. Por ejemplo, las luchas vecinales de los años 70, los problemas, por ejemplo, con trapicheo, con venta de drogas en algunas plazas, entre ellas Navas, la petición de plazas de aparcamiento por parte de algunos vecinos, o ya más recientemente la apertura del barrio al turismo, ¿no? Todo esto se va superponiendo de alguna manera, pero todavía muy en abstracto para nosotros. Empezamos a ponerle ya algo más de imagen y de caras cuando vamos al archivo del distrito, y ahí pues, encontramos algunas de las imágenes que podéis ver ahora en el blog. Bueno, el blog no se ve así, se ve así aquí, pero... Sí, tiene demasiado brillo. Sí. Bueno, nada, empezamos, por ejemplo, cuando se empieza a desvelar que una de las motivaciones para la reforma de la plaza era el conflicto que había con la gente que hacía uso de ella, que parece ser que era un grupo de jóvenes que no gustaba el uso que hacían. Aparecen fotos de los años 80 de jóvenes que no tienen por qué ser necesariamente los mismos, pero bueno, nos ayudan un poco a entender lo que ha podido pasar allí. Del mismo modo también encontramos más fotografías cuando vamos a uno de los bares más antiguos que hay en la plaza. Y allí además hay un relato sensiblemente diferente, porque hablamos con una persona bastante joven, que él nos habla de su infancia en la plaza, que tampoco es tan antigua, estamos hablando de 10 años antes. Y esta persona pues empieza a diferenciar claramente dos espacios en la plaza, la zona alta y la zona baja, y dos tipos de usuarios, vamos a decir, la gente entre comillas normal y los otros. Cuando nos está enseñando fotos, pues, de repente él se detiene en una de ellas y dice, mira, precisamente aquí están los otros, aquí se les ve. Y hay una foto de una castañada, y en la parte de atrás pues
se ve que hay como una mancha, una sombra, bueno, parece que hay gente ahí sentada en los bancos en la parte alta. Y bueno, nos pareció ya como un punto muy significativo, ¿no? De que hablaba bastante a nivel simbólico de todo el proceso, cómo esa mancha difusa ya, pese a lo borrosa que era, a la poca visibilidad que tenía, pero sobre ella ya se proyectaban bastantes miedos e incomprensiones. Bueno, eso es una idea, los otros son eso de allí. Imaginamos algo mirando una foto, alguien mirando una foto y dice, eso, son esos, ¿no? Y son esos, simplemente. De verdad que ya en ese momento se crea el blog, y el blog pues nos sirve precisamente para comenzar a jugar, a mover imágenes, ponerlas junto a textos, manipular algunas imágenes como esta ampliación, y así un poco también ir solapando distintos relatos, ¿no? Por ejemplo, el miedo de un niño a subir a la parte alta de la plaza, pues no sé, con un plano urbanístico que diseña la plaza en el año 81, etcétera, ¿no? Distintos materiales que van apareciendo. Bueno, a continuación otra manera de recopilar más datos, digamos. Estos siguen siendo fotos esta es la reforma de la plaza del Surtidor, que es bastante anterior a la de Nava, otro parking subterráneo. Bueno, otra de las acciones que llevamos a cabo es repartir octavillas por distintos portales de la plaza. Son octavillas en las que se pide la colaboración, se explica un poco quiénes somos y que buscamos fotografías antiguas de la plaza y gente que quiera ser entrevistada, básicamente. Esto la verdad que no tiene mucho éxito la llamada, no hay demasiada gente interesada, pero sí que hay una persona que se llama Margarita, que es una vecina que lleva pues, un poco haciendo lo mismo que nosotros, pero mucho antes de que llegasen. Ella misma es una señora mayor que tiene una cámara de fotos y ella va haciendo sus propios collages, representando pues como el estado de la plaza a medida que va pasando el tiempo. Hay que tener en cuenta que claro, el cráter que deja un aparcamiento subterráneo de 4 plantas pues es algo bastante impresionante si lo ves desde un balcón de la plaza. Es una de las entrevistas que hacemos. A partir de ahí se van haciendo más entrevistas. Por ejemplo, llegamos a entrevistar a un chico que se llama Uriol, que era uno de los chicos uno digamos de los otros, uno de los que paraba en la plaza. Y más entrevistas, se van haciendo más entrevistas. Y a partir de aquí también hay un momento bastante importante, que es el momento en que empezamos a pasar tiempo en la plaza. Hasta ahora todos estamos bastante desde fuera, pero hay un momento en que bueno, ya sentimos la necesidad de bajar a la plaza, de estar tiempo allí. Solo el hecho ya de estar conversando con gente que pasa, con los obreros que están trabajando en ella, de que la gente va viendo cierta persistencia, ¿no? De que continúas allí a distintas horas del día, pues eso también, digamos que va abriendo nuestra imaginación a lo que fue la plaza y no vivimos, a lo que podía haber sido y a lo que parece que finalmente será. Y ahí empieza una segunda fase, digamos, como decía Aurelio, estas 3 fases que tampoco que estén tan claras y tan definidas, pero sí aquí empezaría una segunda que habla más no tanto de recopilar lo existente, sino más bien de trabajar sobre lo imaginable o sobre, no sé cómo decirlo, sobre lo posible, ¿sabes? Sobre lo posible. Y en esta fase pues sí que son importantes alianzas con otros colectivos afines y acciones en el espacio público. Básicamente se trata de mostrar los materiales que ya tenemos. Por ejemplo, aprovechando el mercadillo de intercambio Trocaset que se hace en la plaza, pues teníamos unos plafones con fotografías y con una cronología que habíamos hecho gracias a la exposición que se hizo en la sala Arjoba.
y entonces esos paneles se exponen allí durante el mercadillo y bueno, atraen bastante la atención de la gente. Siempre una fotografía antigua, el lugar en el que hace vídeo. Estamos hablando que hay fotografías desde los años 20 hasta los 80. O sea que siempre llama la atención y provoca que la gente se pare, que pregunte, que se creen conversaciones en torno a ella. Y también se hace un taller para niños y adultos que se llama Dibuja tu propia plaza. Sobre una plantilla, pues la gente va un poco haciendo eso. Otra acción es una ruta popular del barrio que la lleva a Repensar Poblasec y se presenta el proyecto y se invita a los asistentes a que pinten con tiza pues un poco sus impresiones, cosas que echan en falta, cosas que estaban, no sé, un poco de impresiones escritas sobre tiza en el suelo. La plaza es otra de las características importantes que tiene, es que es una auténtica explanada de cemento con muy poca vegetación, sobre todo ahora que los árboles están. Es una cosa bastante, en verano, bastante árida, un Tiananmen, ¿no? Lo que es muy sencilla de limpiar, es muy importante. Hace una inclinación perfecta para que el agua baje y eso lo hace muy útil para el servicio de limpieza de la ciudad. Una rampa. Entonces, vale, a partir de aquí, sí, también se hizo una cartografía colectiva, identificando, por ejemplo, pisos de alquiler turístico, comercio tradicional que había desaparecido, bueno, puntos de conflicto en el barrio. En esta misma línea de intervención, digamos, ya más de intervención, hay un momento en el que a alguien se le ocurre llamar al comercial del parking simplemente para preguntar pues, las tarifas, las condiciones de una persona que quisiera tener una plaza. A partir de aquí, digamos que empieza a entrar aún más el trabajo de la ficción y no sé muy bien cómo, pero llegamos a la decisión de que se podría hacer esas llamadas, pero imaginando escenarios posibles, más verosímiles o más surrealistas a veces, con personajes que personifiquen, que encarnen un poco problemáticas o actitudes frente al aparcamiento. Entonces se crean 3 perfiles, 3 personajes totalmente inventados y hay 3 personas que hacen esas llamadas a los comerciales del parking. Con esas llamadas se transcriben unas conversaciones, que es lo que veis un poco en la imagen, y empezamos a hacer un corta-pega con el objetivo de hacer un guión que luego será interpretado por actores. Actores que son amigos, actores no profesionales, o gente que vive en el barrio que le interesa. Bueno, incluso Borja es uno de ellos también. Todo queda... Borja es el protagonista. Es el protagonista. Y esto, bueno, un poco para que veáis que que a veces el proceso de montaje o de ensamblaje, que no tiene por qué ser solo con vídeo, sino que a veces pues es en el blog o es con una cosa tan antigua como el cortar y pegar papel y el ir probando hasta que sale una historia. Entonces sí, tres actores más una cuarta actriz que interpretaba a la teleoperadora, porque nos parecía que no era justo con ella, digamos, utilizar un material sin su consentimiento, no sé, robado o algo así. Y tampoco nos interesaba aquí la precisión del documento, sino más bien crear una nueva ficción con nuestra posición, a nuestro gusto, pero siempre muy situada, es decir, basada en una realidad que habíamos estudiado y sobre la que estábamos posicionados. Y bueno, ya un poco acabando, esto da lugar a la primera pieza sobre la plaza, que es una pieza de vídeo de 15 minutos, pero se ve ya claramente que no va a ser suficiente, porque para volcar todos los materiales que se han recopilado y algunos nuevos que van apareciendo en YouTube, etc.,
pues que, claro, sería necesaria una pieza que haga un poco un recorrido temporal de la historia de la plaza, con distintas voces, con distintas entrevistas. Y luego también se piensa en una tercera pieza que podría estar dedicada al día de la inauguración, que es el día que nos visitó el señor alcalde y bueno, se puso sobre relieve el conflicto muy visiblemente y la oposición que había a la reforma por un sector de los vecinos. Esto, quiero decir, en este momento sí que ya pensamos que puede dar lugar a 3 piezas. Hasta entonces lo único que hacíamos era ir probando cosas, guardando materiales que iban apareciendo, pero sin saber muy bien cómo acabaría todo esto. Poco a poco sí, esto se va perfilando, puede dar lugar a 3. También todo esto es un proceso que dura como 1 año y medio, o algo así, ¿no? 1 año y medio, o 2 años. Que ya casi se va superponiendo con el proceso que empieza en Purísima. Y entonces, claro, todo este plazo tan dilatado, con tantos retrasos, pues es nuestra manera habitual de funcionar. Esto, por un lado, parece que las decisiones se toman de forma natural y orgánica, porque son tan lentas que parece que es así, y también así conseguimos un poco que se tomen de manera colectiva. Intentamos que la estructura se mantenga un poco así, la estructura de trabajo. También como trabajamos con pocos recursos, pues esto al final acaba siendo así. Por otro lado también nos come mucha energía y bueno, nos acaba restando efectividad, pero hasta el momento es la manera de trabajar que tenemos. En el caso de Navas, esto provoca que igual en el momento en que enseñamos, como decía Aurelio, preferíamos enseñarlas y crear debates en el barrio o fuera del barrio, la ciudad, más que colgarlas en YouTube y mandar mails, ¿no? Preferíamos que fuera algo que incluyera la conversación y bueno, de hecho creo que a partir de esta semana sí que ya estarán liberadas, ya se pueden ver, pero hasta ahora no, hasta ahora solamente se proyectaban en centros cívicos o en la universidad, en determinados sitios. Y claro, el hecho de que al proyectar la primera pieza todavía no habíamos acabado la segunda, ya ibas recabando un poco reacciones que te iban haciendo modificar tu forma de trabajar y modificar la segunda o la tercera pieza sobre la que ibas trabajando. O sea que era un proceso así también bastante orgánico. Un poco. Orgánico y anárquico. Y anárquico, y caótico. Y bueno, no sé si me dejo algo, ¿no? Porque sí, bueno, allí ya fuimos acabando de trabajar sobre Navas y ya poco a poco empezamos a mudarnos no sé, a 500 metros así, que es la calle Purísima, que es lo que os explicaré un poco. De hecho, creo que en el proceso de Navas, creo que lo interesante es que todas las tensiones que en un primer momento estábamos investigando, con todos los materiales de archivo que fuimos recabando y que fuimos reconfigurando, creo que al final con las 3 piezas que elaboramos, pues se puede ver muy visible todo aquello que estuvimos investigando y creo que se entiende bastante bien. No en los términos de telediario de la asamblea, que ahí es donde tuvimos muchas tensiones, porque cuando pusimos las piezas se vieron que no eran como de una militancia expresiva y concreta, sino más bien que lo que hacíamos era explicar unas tensiones. Y por eso quizá también nos interesaba el hecho de poderlas proyectar en sitios concretos, nosotros delante, para poder crear ese debate. Creo que ahí es donde ganaba antes. Y nos vamos a Purísima Concepció. Purísima Concepció es una calle que está a 200, 300 metros de Plaça Navas y no es casualidad. De hecho, si unimos el paral·lel con la ciutat del teatre, que és el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors y el Instituto del Teatre, si hacemos una línea recta entre estos 2 puntos, nos encontramos la Plaça Navas y nos encontramos Purísima Concepció. La parada de metro, que justo ahí, que hasta ahora se llama Poble Sec, en un principio está previsto que se llame Poble Sec Ciutat del Teatre. Entonces esto no es una coincidencia. En realidad lo que se está haciendo es, están remodelando una zona de Poble Sec para que la gente tenga un acceso desde el paralelo hasta los teatros y tenga un acceso que no esté visiblemente tan degradado como el resto del barrio, o por lo menos que esté a la altura de lo que ellos entienden como marca Barcelona.
y yo entiendo que, o tengo la sensación que va un poco por ahí. Llegamos a Plaza Navas, llegamos a Próxima Concepción en el momento que estamos acabando el trabajo en Plaza Navas. Es un momento donde ya han desalojado y desahuciado a muchos de los vecinos y están los edificios tapiados y empiezan los derribos. Entonces justo llegamos, que todavía están en pie todos los edificios, pero empiezan como a tirarlos abajo y todo esto. Entonces en ese momento decidimos ponernos en contacto con los vecinos que estaban viviendo allí y tener una serie de charlas informales. Encontramos también un centro social muy pequeño que se llama CDC Barrio. Allí nos situamos nosotros como un punto base y desde allí empezamos a desplegarnos un poco por la zona. La calle Próxima Concepción es súper curiosa. De hecho, es una calle un poco que te puede hacer pensar que era el barrio muchos años atrás. Es una calle que en los años 50, bueno, muy antigua, o sea, al principio de la calle creo que había edificios que ya estaban datados del siglo XIX, principios del XIX, y es una calle que tenía mucha vida asociativa, comparativamente con el resto del barrio. Había un montón de comercios, fiestas mayores populares de la misma calle, como una vida asociativa súper densa, comparativamente con el resto. Y es muy curioso porque cuando llegamos todo eso está absolutamente destruido, no queda prácticamente nada. Y nos preguntamos un poco cómo ha llegado eso a ese punto, ¿no? De hecho, recabando información y teniendo entrevistas así con vecinos o vecinos que estaban allí, nos empiezan a enseñar fotos y en esas fotos se ve una cantidad de gente viviendo en la calle que nos sorprende un montón, porque en la actualidad eso no es así. Hay muchos chavales jugando y tal, pero no hay esa vida asociativa que parece que ha sido destruida. Y la pregunta de cómo hemos llegado hasta ahí, y nos damos cuenta de que, bueno, dentro de ese proceso urbanístico, una de las ideas era pues derribar la mitad de la calle. Y para ello lo que se hace es coaccionar de muchas maneras. Entre ellas, pues que no se puedan remodelar los edificios, por ejemplo, ¿no? que no se puedan arreglar mínimamente. Eso hace que muchos de los vecinos pues decidan irse de la calle. Muchos otros que deciden aguantar, pero los acaban expropiando, con lo cual también se acaban yendo del barrio. Dentro de ese proceso pues entra a vivir gente ocupando, algunos súper majos y tal, otros pues como en unas situaciones más de precariedad. Entonces como que la calle empieza a degradarse poco a poco. Llegados a ese punto, que ya hemos hecho un poco como la primera recopilación de entrevistas y de fotos y de cosas así, entonces empezamos a desplegar un poco ya la intervención. Para ello nos inventamos una especie de sistema en el cual hacemos unas entrevistas y las grabamos. Bueno, primero montamos como un plato, que esto sería el punto 1. En el CDC Barrio, que este es como un centro social que os explicaba que es muy pequeñito y que está en la misma calle, en una habitación montamos un plato. Y en ese plato, en la pared, dibujamos lo que sería el plano de la calle. Con lo cual invitamos a vecinos o exvecinos a que vengan y nos expliquen un poco qué relación tenían con la calle, que se acuerdan, que no, cuáles eran los puntos importantes, que nos traigan más información, ya sea pues audiovisual o fotos o lo que sea. Entonces, lo que hacemos es grabar entrevistas y en las entrevistas que grabamos, lo que hacemos es proyectarlas la semana siguiente, invitando a los vecinos que hay en la calle o los vecinos que vinieran. Con lo cual nuestra idea era que a través de las entrevistas generar un debate y que ese debate nos llevara a otra entrevista y hacer un poco un bucle así. Y eso pues nos ocupará un tiempo. ¿Qué pasó? Que al final la gente que venía a discutir las entrevistas eran prácticamente la misma que había sido entrevistada. Con lo cual esto nos duró aproximadamente un mes y al mes ya habíamos tocado techo. Y teníamos como un problema para poder llegar a más gente y que la gente quisiera explicar más o menos su relación con la calle. También en el sitio donde estábamos, que es el CCC Barrio, digamos que no todo el mundo de la calle le tenía total simpatía, ¿no? Si más bien pensaban que era un sitio de hippies que hacían cosas que no entendían y pues tampoco tenían muchas ganas de entrar. Con lo cual tenemos que trazar otra estrategia. Y esa estrategia pasa por salir afuera. En ese momento los edificios ya los han tirado abajo y queda un solar brutal. Y pensamos que lo mejor es intervenir en el solar. Así que lo que hacemos es entrar en el solar y empezar a limpiarlo. Y eso nos da pie a poder hablar con muchos vecinos, primero porque pasan por allí y nos dicen ¿qué hacéis aquí? ¿no? Y decimos, bueno, pues estamos limpiando, no sabemos muy bien qué vamos a hacer, pero de momento estamos limpiando. Y eso ya crea como una especie de simpatía, ¿no? De rollo, hostia,
qué guay, que está lleno de mierda, de ratas, qué guay estos chavales que están aquí como limpiando, a ver qué hacen. Y ahí pues un poco invitándolos también a decir no, porque nos preguntan qué vais a hacer y en realidad decimos pues no lo sé, vente y lo hablamos y vamos a hacer algo. Nos aliamos con otros colectivos como habíamos hecho antes, en este caso lo hacemos con Bavalia, que es un grupo de ecocrianza, también con la idea de generar un espacio para que los chavales del barrio pues, puedan ir a jugar, más allá de pistas de cemento enormes. Y también invitamos a alguien más en ese primer momento. Bueno, un grupo que había en la base sobre Habitatsa, que nos llegó a sumarse en ese... Estamos trabajando un mes aproximadamente limpiando el espacio y tal, y al mes decidimos inaugurar con una especie de fiesta. El proyecto que presentamos nosotros para ocupar el solar es un cine. En una de las paredes del solar pintamos una pantalla, creo que lo podremos ver por ahí. Pintamos una pantalla de cine y decidimos hacer un cine de verano, que al final eso es lo que hacemos nosotros un poco, trabajar con audiovisual. El día que inauguramos hacemos una fiesta, comida, guerra de globos, montamos un colegio, un poco así como... Y eso ya genera como una relación con los vecinos y con la calle que hasta ese momento no habíamos conseguido tener. Entonces en el solar lo que hacemos es... proyectamos películas, pero antes de las películas lo que hacemos es coger trozos de las entrevistas que habíamos grabado previamente en el CDC Barrio, en el local este, y vinculamos la entrevista con la película. Entonces os voy a poner un ejemplo para que entendáis un poco de qué iba la historia. Hicimos una entrevista a un chico que estaba de alquiler muy precario y al lado tenía pues, un grupo de chavales ocupando que tenían 15 años aproximadamente, que salían de un CRAE. Chavales marroquíes salían de un CRAE y pues, vivían ahí juntos más o menos, muy precariamente como podían. Había tenido como muchos conflictos con ellos porque le pinchaban la luz, había incendios, no sé qué, y bueno, al final pues tenían que tener cierta relación, que al final fue una relación más bien positiva que negativa. Pero bueno, a través de esa vida tan precaria de los chavales, un poco lo conectamos con una película que es Los Olvidados. Para explicar la precariedad y la juventud, ¿no? Son momentos diferentes y tal, pero bueno, se consiguen conectar. Y todas las películas que pasamos las intentamos conectar con alguna historia que previamente está en el barrio. Claro, eso nos da pie también a que la gente de la calle se ve en la pantalla, cosa que es súper guay y hace que vengan los vecinos y tal, y luego pues que el espacio de un cine, ¿no? De compartir un sitio, ¿no? Estamos allí, es la calle, es verano, se está súper bien, pues también da pie a que las relaciones que tejemos, ¿no? Con los vecinos y entre nosotros pues también sean más estrechas y que un poco el proceso tenga más sentido, porque al final partimos de que si no hay esta relación pues también cuesta mucho hacer este trabajo tanto de archivo como de investigación como de intervención. Vale. Llegados a este punto, ahora estamos un poco ya en la última fase, que sería la de generar algo, en principio. Estuvimos todo el verano hasta el otoño pasando películas, acabamos para Castañada, que se hace una castañada popular en la calle, que es de las pocas fiestas que quedan en la calle Poplasec, además sin permiso municipal, quiere decir un poco así como autoorganizadas. Y desde entonces hemos hecho algún vermut, se han hecho como algunos actos en el solar, pero ahora cuando empiece el buen tiempo volveremos allí. Y la idea es empezar a pensar qué vamos a hacer con todo este material. Llevamos 2 años en esa calle, tenemos un montón de material hecho, tanto de entrevistas como de fotografías, como de un montón de historias, y tenemos que empezar a pensar qué hacemos con él. Antes de eso nos ha pasado que se han generado obras derivadas, es decir, que hay otros colectivos, otras personas que han venido y nos han dicho, oye, nos han comentado que tenéis un archivo, ¿por qué no nos lo dejáis? Que queremos hacer cosas. Entonces, entre esas relaciones pasó, por ejemplo, una historia que se llamó Diálogos Electroflamencos, que fue una historia bastante interesante, donde, bueno, también era un proyecto de la Sala de Arjova, que lo había hecho Pablo, que está ahí atrás. Y bueno, pues se generaba también una historia con la gente que invitaban, a través de los materiales que se daban, que eran de la calle y del barrio y otras cosas, pues se hacían unas obras derivadas en torno a la idea con el flamenco como base, ¿no? Luego otro proyecto que también ha salido derivado de allí es una obra de teatro que precisamente se va a hacer en el Lliure, que eso es una cosa que ahí generamos un poco de tensión en el grupo, porque nos vino un dramaturgo y nos dijo, oye, mira, me han encargado de hacer una obra de teatro, tiene que ir sobre crisis, precariedad, hablar todas estas historias, y la quiero situar en Purísima Concepció. Vengo a vosotros porque tenéis un archivo y pues para hacerlo bien necesito información. Entonces ahí tenemos como un debate interno también, porque ostras, precisamente Instituto del Teatre Lliure es la sombra que se proyecta sobre la calle,
y que varios de los problemas derivados de todo eso vienen precisamente de esas instituciones. Y aún así, pues como la propuesta fue muy sincera, bueno, después de debatirlo decidimos que íbamos a colaborar y íbamos a dejar el archivo. A cambio, el dramaturgo ha accedido a hacer un ensayo general en el solar. Y es muy curioso porque los personajes, las historias que van a ocurrir en la obra de teatro van a estar situadas en la misma calle. Bueno, ha habido algo. Nosotros todavía no hemos generado nada, pero sí que hay como obras derivadas que se están haciendo a través de este trabajo que hemos hecho hasta ese momento. Ah, sí, bueno, y actualmente es verdad, hay un huerto que está muy bien, hay un grupo que han hecho un trozo del solar, el solar es muy grande, ¿no? Es uno de los trozos del solar, lo han acondicionado y están haciendo un huerto. Han plantado árboles, entonces empieza a ser como un espacio de vida más o menos. Aún tiene valla, para que os imaginéis en su sitio, pues un típico solar, ¿no? Que le habían puesto una valla y tal. De hecho le habían puesto una valla de autopista y luego una valla encima. Claro, eso fue para nosotros un problema porque tuvimos que ir con una radial, ¿no? Imaginaos una radial, un ruido increíble para cerrar la valla de autopista y poder hacer una puerta de acceso. Aunque la puerta es simbólica porque está atada con un cordón, pero bueno, todavía hay como una especie de separación, pero tampoco sabemos un poco cómo va a evolucionar. No depende de nosotros, en realidad es un espacio en el que la gente va apareciendo, hace su aportación, se implica más, se implica menos, y entonces pues tiene como su propia evolución. Han habido otras acciones, me estoy recordando una chica que hace unos grafitis que son recetas, entonces pues hice una entrevista a una persona de la calle y a través de la receta que le explicó empezó a montar un grafiti. Luego hemos tenido otras tensiones en el solar, también porque ha habido gente que ha querido utilizarlo como espacio artístico, ¿no? Nos venían propuestas del rollo. Mira, que tengo una exposición de fotos y la quiero hacer en el solar. Pero claro, nosotros también veíamos que si no tenía ningún tipo de relación con el espacio, pues que no tenía ningún sentido transformar eso en una galería, porque pues, que no es una galería, es un solar. Y luego que también nos lo preguntaran a nosotros como si nosotros fuéramos los gestores del espacio, ¿no? Y es como, pues no, tío, y pues no sé, venimos, curramos, viene otra gente, hablamos. Como dispositivos del propio solar tenemos una cosa muy chula también, que es la pizarra del solar, que está ahí, la veis ahí en un lado. Allí pues más o menos la gente que va montando historias apunta, eso es pintura de pizarra en realidad. ¿Veis? Aquí no se ve muy bien en la foto, pero lo que queda en la parte izquierda es una puerta antigua. Y de hecho allí lo que se ve pues están las racholas de las casas antiguas todavía, y ahí pues más o menos vamos apuntando las cosas que estamos haciendo en el solar. De hecho, el día de la inauguración hubo una cosa muy guay, que cuando empezamos a limpiar, de golpe nos damos cuenta de que están los suelos de las casas antiguas, que están los patios, debajo de la mierda. Y el día que inauguramos, invitamos a gente que había vivido allí, y entonces de golpe empieza a caminar y dice, hostia, esta era mi habita, ¿sabes? Y esta era tal. Y eso se lo empieza a explicar a la gente que había venido. A ver, y bueno, como que entre la gente nueva de la calle, nueva, ¿no? Que hace 2 años que llegó y está viviendo en una parte de la calle, y la gente antigua que echaron, pues de golpe también se crean como unos vínculos. Eso fue como muy interesante, ¿no? Ver cómo diferentes puntos de vista conviviendo en el espacio. De hecho, hay 2 de esas personas que vivían en el lugar que están metidas en el grupo del huerto. Y bien, creo que con esto más o menos decir que todavía tenemos muchos debates abiertos en torno a qué es lo que tenemos que hacer, tanto en las obras que vamos a generar como cuando cedemos el archivo, ahí se nos generan tensiones internas que no están resueltas y que un poco vamos caso por caso, así como lo que vamos a generar ahora, así como nos pasó anteriormente, decir no somos el tele de la asamblea y ahora tenemos todo esto, ahora tendría que coordinarlo y ponerle un tipo de forma y bueno, se nos presentará supongo que en breve. Sí, de hecho, mira, antes de las preguntas, si queréis, os pasamos una cosa que dura 10 minutos y que después de todo esto os ayudará un poco como a entender de lo que vamos a hablar.